Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Como recordaremos, la clase pasada vimos el tema de funciones y recordando un poco, las funciones se dividen en funciones sin paso de parámetros y funciones con paso de parámetros. Para definir una función sin paso de parámetros utilizábamos a la palabra definida def seguida del nombre de la función, paréntesis, dos puntos y hacíamos las acciones correspondientes. Para llamar a esta función, lo único que hacíamos era poner el nombre de la función y paréntesis. Ok, ¿qué diferencia había con las funciones con paso de parámetros? Bueno, la definición va a ser muy parecida, solamente que después en los paréntesis vamos a nosotros agregar todos los parámetros que queramos. Estos parámetros pueden ser numéricos, listas, cadenas, etc. Cada parámetro debe de ir separado por una coma. Obviamente debe de tener un nombre distinto. Y nosotros podemos agregar todos los parámetros que necesitemos para realizar nuestras acciones dentro de la función. Si recordamos la definición, un parámetro era el valor que la función esperaba recibir. Muy bien. Ahora bien, si nosotros queremos llamar esta función que contiene parámetros, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tener el nombre de la función y igualmente dentro del paréntesis vamos a meter ahora a los argumentos. Los argumentos van a ser los valores que se van a enviar a la función y será por lo tanto el valor que el parámetro va a recibir. Al igual que con los parámetros, cada argumento se debe de separar por comas dependiendo del número de parámetros que nosotros tengamos. Entonces se encuentran encerrados dentro del paréntesis y así es como nosotros llamamos a una función con paso de parámetros. Otra cosa más que vimos fue el retorno de valores en funciones. Para retornar un valor, nosotros íbamos a utilizar a la palabra reservada return y dentro del paréntesis íbamos a meter el valor que nosotros quisiéramos enviar. Este valor nos iba a servir para poder utilizarlo en otra parte del código o meterlo a alguna variable o hacerle alguna acción con ella. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver la segunda parte de funciones. ¿Y qué vamos a ver aquí? Bueno, vamos a ver a las funciones que van a llamar a otras funciones. ¿Sí? Dentro de una función se va a poder, como su nombre lo dice, llamar a otra función de forma fija y de la misma manera que se le llamaría desde fuera de dicha función. Ok, si vemos este ejemplo, nosotros tenemos el llamado a función fuera de ella. Casi siempre, como lo venimos manejando la clase pasada, teníamos nuestro programa principal y dentro del programa principal nosotros llamábamos a la función. Ahora bien, nosotros dentro de las funciones podemos tener a otras funciones que se llamen y que a su vez quizás esas funciones llamen a otras funciones, haciendo como una pequeña cadena de funciones. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo de cómo una función llama a otra función. Está muy sencillo. Este ejemplo nos va a dar un mensaje de buenos días y tenemos, si se fijan, dos funciones distintas. La primera función se llama función y nos va a regresar este valor. Espero que tengas un excelente día. O sea, cuando yo llame esta función, ¿qué tipo de función es? Es una función sin paso de parámetros. Me va a regresar el valor de espero que tengas un buen día. Tenemos otra función más, que es la función de saludar, y esta me va a solicitar un primer parámetro, que es el nombre, y tenemos un segundo parámetro, que es hola, un mensaje de hola. Dentro de las funciones vamos a tener algo llamado docstring. El docstring va a ser la documentación de la función. Esta nos va a servir para documentar qué acciones se realizan dentro de esa función y si el usuario necesita solicitar ayuda para saber qué hace la función saludar. Entonces, nosotros dentro de comillas simples vamos a meter función que saluda al usuario. Vamos a meter la acción que está realizando esa función.
Este docstring se podrá accesar mediante la palabra definida help, lo veremos más adelante, y de esta forma pues podemos documentar un poco más nuestro programa. Ok, aquí se menciona, ponemos help y dentro de help ponemos el nombre de la función y lo que nos va a aparecer pues va a ser este mensaje, función que saluda al usuario. Muy bien, esta función de saludar, como dijimos, va a recibir un parámetro de nombre y va a tener otro parámetro más que ya está previamente definido, que va a ser hola. Entonces vamos a imprimir el mensaje que es hola más el nombre. Y una vez que imprimimos esto, llamamos a una impresión más, pero ahora que me imprima lo que está dentro de la función llamada función. Entonces, llama a la función y esta nos regresa, espero que tengas un excelente día. Ok, ¿cómo se vería? Primero tenemos que hacer en nuestro programa principal, solicitarle al usuario cuál es su nombre y una vez que se lo solicitamos, mandar a la función saludar el nombre. Es el argumento. El argumento del nombre viene hacia acá, lo recibe este parámetro y entramos e imprimimos el mensaje. Vamos a verlo correr. Nos solicita el nombre. Vamos a ponerlo. Una vez que ingresamos el nombre, me dice hola, que es el mensaje, Itzelaranguren, que es el nombre. Espero que tengas un excelente día, que es el valor que se encuentra dentro de función. Entonces, si se fijan, dentro de la función saludar estamos llamando a otra función. Y por fuera del programa, en el programa principal, estamos llamando a la función saludar. Vamos a ver un ejemplo más. Muy bien. Este ejemplo 2 nos va a calcular, aquí lo dice en el docstring, nos va a calcular el monto del IVA de una cantidad que yo introduzca. Entonces, primero que nada vamos a definir, en este caso tenemos 3 funciones, una sin paso de parámetros y 2 con paso de parámetros y pues nuestro programa principal. Voy a ponerles un comentario para que sepan que este es el programa principal. Y veamos cómo funciona el docstring. Dijimos que el docstring iba a estar encerrado entre comillas simple dentro de nuestra función y nos iba a servir para documentarla. Entonces, para acceder a esa documentación, nosotros ponemos la palabra help y dentro de help abrimos paréntesis y ponemos el nombre de la función, en este caso cantidad. Entonces, va a esa función y nos imprime ¿qué hace? Función básica para el cálculo del IVA de un monto. Esto nada más es como el ejemplo del docstring. Muy bien. Entonces, tenemos 3 funciones. Recordemos que siempre que queramos utilizar una función, debe ser previamente definida. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en esta función, veamos cuál es, esta. En esta función de cantidad, yo estoy llamando a la función IVA. Esta función IVA es la primera que se define. Yo la puedo utilizar porque ya la definí previamente. Si yo cambio esta función IVA a la parte de abajo, por ejemplo, después del programa principal, me va a marcar un error porque yo todavía no he definido a esta función. Entonces, todas las funciones deben ser definidas antes de utilizarlas. Empecemos por el programa principal. El programa principal lo que hace es llamar a la función cantidad. La función cantidad no tiene ningún parámetro, ningún argumento, entonces venimos hacia acá. Tenemos a nuestra función cantidad que nos calcula el IVA de un monto
Y entonces primero pues tenemos que solicitar qué monto quiere calcular. En este caso tenemos un dato de tipo flotante y le preguntamos al usuario cuál es el monto a calcular. El usuario lo ingresa y se guarda en esta variable de monto. Una vez que tenemos el monto, sacamos o ponemos dentro de una variable que se va a llamar IVA, el IVA del monto. En este caso vamos a llamar a la función IVA y le vamos a mandar el argumento del monto. Si se fijan, acá está arriba definida la función IVA. La función IVA va a recibir el parámetro del monto. Entonces, el IVA se va a definir en un 16% y el cálculo del IVA pues se va a definir como el monto por el IVA entre 100. Hacemos el cálculo del IVA y lo regresamos. Entonces, esta función nos regresa el porcentaje total del IVA o el monto total del IVA. Una vez que nos regrese ese valor, lo guardamos dentro de nuestra función y después sacamos el precio total, que quiere decir la cantidad que el usuario ingresó más IVA. Entonces, una vez que tenemos el IVA y tenemos el monto, llamamos a la función total, que es la función que nos va a calcular pues el precio total. Le mandamos el monto, el IVA, él lo recibe y saca pues esa suma. El total va a ser igual al monto más el IVA. Lo suma y nos regresa ese valor. Nosotros lo guardamos en esta variable que se llama PRET o precio total. Y el último lo imprimimos. Imprimimos el precio que tuvo el producto, o más bien el monto, la cantidad, más el IVA y el total. Vamos a verlo correr. ¿Cuál es el monto a calcular? Pongámosle 1600. Ok, nos dice que el precio inicial son 1600, el IVA van a ser 256 pesos y el total pues van a ser 1856 pesos. Entonces, aquí se ven una función que es la primera, que es cantidad, y en esta misma función se llaman a otras dos funciones. Dentro de esta función se llama la función IVA y a la función total. Ambas funciones tienen paso de parámetros y tienen un retorno de valores. Muy bien. Ahora, veamos dentro de las funciones, que llaman otras funciones, va a existir algo que se llama recursividad. La recursividad va a ser una herramienta poderosa. ¿Y a qué se refiere o qué se refiere la palabra recursividad? Una función recursiva va a ser aquella función que dentro del algoritmo va a hacer referencia a sí misma. Es decir, esta función se va a llamar a sí misma, siempre. ¿Qué características va a tener una función recursiva? Primero que nada, necesitamos un caso base. El caso base nos va a permitir terminar la función en algún momento y que no se produzcan llamadas infinitas. Al igual que con la estructura, por ejemplo, la while, recordamos que nosotros en algún momento teníamos que volver falsa la condición para que esta estructura no siguiera corriendo infinitamente. Lo mismo va a pasar dentro de las funciones recursivas. Necesitamos un caso base que haga que nuestra función en algún momento pare. Entonces, esa condición siempre tenemos que buscarla. ¿En qué momento mi función va a parar? ¿En qué momento se va a dejar de llamar a sí misma? Tenemos a su vez otra característica que es el caso recursivo. El caso recursivo le va a indicar cuántas veces se va a llamar esa función. Como lo dice, en este caso llamamos nuevamente la función, pero nos iremos acercando a la solución, o sea, al caso base. ¿Qué ventajas se tienen al tener este tipo de funciones? La primera es resolver problemas recurrentes.
y la segunda es hacer un programa más corto y elegante. Pero tenemos la desventaja de que la función recursiva va a ocupar demasiado espacio en memoria. Entonces, dependerá de su programación, de qué quieren utilizar ustedes, si funciones recursivas o mejor utilizar alguna estructura para correr algo varias veces. De ustedes dependerá. Vamos a ver un primer ejemplo de recursividad. Este ejemplo va a contar de forma regresiva un número. Esto quiere decir que si yo ingreso aquí, ya lo corrí, por ejemplo, el número 5, va a correr hasta que sea el número 1. Así, 5, 4, 3, 2, 1, de forma regresiva. Entonces, dijimos que dentro de la recursividad necesitamos un caso base y el caso recursivo. En este caso tenemos nuestra primera función que se llama cuenta regresiva y va a recibir un número o algún valor que yo ingrese. En este caso vamos a correr hasta que mi número sea mayor que 0. Cuando sea menor que 0 es cuando va a parar. Bueno, entonces esta función de recursividad, como lo dijimos, va a tener un caso base. Aquí no es muy claro dónde se encuentra el caso base, pero el caso base, ya lo dijimos, va a correr hasta que sea mi programa mayor que 0. Es decir, tenemos el 1 es mayor que 0, sí. Cuando este número se convierte en 0, se hace la comparación una vez más. 0 va a ser mayor que 0, es un caso falso, entonces sería el caso contrario. En caso contrario nos va a decir fin del programa. ¿Dónde va a estar el caso recursivo? Pues va a estar aquí, donde nosotros llamamos a la función varias veces. ¿Qué pasa primero? Yo llamo a la función que se llama cuenta regresiva, le mando un número, en este caso el 5, se viene hacia acá obviamente, aquí recibe el argumento de 5 y el parámetro que es número, pues va a tener el valor de 5 al inicio. Vamos a verlo. Ok, permítame. Muy bien. Okay. Al inicio vamos a tener que mi número... Uy, qué feo se ve. Que el número va a tener un valor de 5. Viene aquí e imprime a ese número. En este caso se imprime el 5, como se ve aquí. Después llama a la cuenta regresiva, que es nuestra función, como se fijan, así se llama, cuenta regresiva, y le envía el número que yo tenía menos 1. En este caso, si yo tengo un 5 y le resto un 1, me va a generar un número 4. Entonces, se llama a la función y le mando el número 4. Viene hacia acá, recibe a ese número 4 y venimos y hacemos la comparación. 4 es mayor que 0, sí. Entonces, se imprime a ese nuevo número. En este caso, pues ya no sería un 5, ahora sería el 4. Se imprime el 4 y una vez más llamamos a nuestra función, cuenta regresiva. Le mandamos el número que yo tenía, que en este caso es 4, y le resto un 1. Otra vez le vuelvo a restar un número 1. Entonces ahora mi nuevo número sería el 3. Ese número, otra vez al momento de invocar, se viene para acá, lo recibe el parámetro y ahora tengo un 3. Ese 3 se compara, 3 es mayor que 0, sí, se imprime al número 3
Y una vez más llamamos a nuestra función cuenta regresiva. Al 3 le restó 1. Nos quedan 2. Igual, viene hacia acá, hace la comparación, lo imprime y cuando vuelve a llamar yo tengo ahora un 2. Al 2 le resto 1 y nos queda el número 1. Igualmente, ya que nos queda el número 1, regresamos, comparamos, 1 es mayor que 0, sí, imprimimos el número y una vez más se llama a la función cuenta regresiva. En este caso se haría el 1 menos 1, que nos daría pues un valor que es igual a 0. Entonces mi función recibe el valor de 0, pero ojo, a la hora de comparar esta función nos dice número es mayor que 0, en este caso no, porque ya llegamos a 0, 0 no es mayor que 0, entonces me va a imprimir fin del programa. Y ahí es cuando esta función se termina y termina mi programa. Vamos a verlo correr, vamos a cambiarle en vez de 5, un 8 y funciona. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fin del programa. Entonces, es una forma muy similar a las estructuras repetitivas, solo que las funciones recursivas son como una manera más elegante de realizarlo, pero como lo mencionamos, esto ocupa mucho espacio en memoria. ¿Por qué? Porque cada vez que se llama la función, es un espacio en memoria que se abre. Entonces, si queda entendido, la función recursiva va a ser aquel tipo de función que se va a llamar a sí misma. Si se fijan, todo esto es lo que abarca la función cuenta regresiva. Y dentro de la función cuenta regresiva yo le estoy volviendo a llamar. ¿Hasta qué momento se va a dejar de llamar? Hasta que mi función sea igual a 0 o menor que 0 y es cuando vamos a terminar esa función recursiva. Vamos a ver un ejemplo más. Este ejemplo 2 va a sacar el factorial de un número. Si recordamos, el factorial de un número van a ser aquellas de un número n, van a ser aquellas multiplicaciones sucesivas desde el 1 hasta el n. Según la fórmula, comenzamos en 1 y vamos multiplicando sucesivamente hasta que tengamos el n-1 y por último el valor n que yo necesito buscar. Si queremos el factorial de 5, esto será igual a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Esto se puede realizar mediante una función recursiva, ya que esto es un valor recurrente. Al igual que con el ejemplo de la cuenta regresiva, si iniciamos o si queremos el valor de 5, pues sabemos que tenemos que ir restando 1 en los valores y después multiplicarlos. Vamos a definir primero que nada mi función factorial. Esta función va a recibir un parámetro que es un número y una vez que reciba ese parámetro vamos a imprimir el valor inicial. Esto lo pongo nada más como ejemplo para que sepan qué valor va llevando mi función. En la primera vez que se llama esa función, mi función tiene un valor de 5. Hacemos una comparación en la que decimos, y este va a ser mi caso base. Dentro del caso base vamos a tener que si mi número es igual a 1 o igual a 0, porque si recordamos el factorial de 0 es 1, entonces mi resultado va a ser 1. El caso recursivo va a correr hasta que mi número sea igual a 1 o menor que 1. En este caso, 5 es mayor que 1, sí, 4 es mayor que 1, sí. Hasta que lleguemos al caso en el que 1 es mayor que 1, esto no va a aplicar el de acá arriba
y es cuando nos va a dar el resultado que es igual a 1. Entonces, dentro del caso recursivo, vamos a tener la llamada a la función. En el resultado vamos a ir llevando lo que yo tenía por la nueva llamada función del factorial, que es el número menos 1. Y una vez que terminemos todo esto, vamos a imprimir el valor final. Como se ve aquí, es el valor que nos va a imprimir lo que se lleva en la multiplicación. Regresamos el resultado y lo imprimimos. Muy bien. Ok, entonces vamos a volver a simular cómo sería este caso. Primero que nada, recibimos un número, que en este caso 5. Viene hacia acá. Yo al inicio aquí tengo un 5. Viene, se imprime ese valor, que es el 5, y se compara. Mi número 5 es igual a 0 o igual a 1, no. Entonces este caso no se hace. Y venimos al siguiente caso. Mi número es mayor que 1, en este caso es positivo, y hacemos la operación. Entonces, tenemos que mi R al inicio va a estar así. Va a ser un valor 5 por, y llamamos a nuestra función factorial, 5 menos 1. Si yo a 5 le resto 1, en este caso me quedaría un 4. ¿Y qué sucede aquí? Llamamos una vez más a la función factorial. Entonces, la función factorial recibe al número 4 y lo imprime. Entonces, la impresión en pantalla se iría viendo de esta forma. El valor inicial, 5 por 4. Así. Comparamos, 4 es igual a 0 o 4 es igual a 1. No, una vez más tenemos un no. Entonces venimos y hacemos la operación. Hasta ahorita llevamos un valor. Esto véanlo como si se estuvieran guardando todos estos valores en memoria. Entonces venimos hacia acá, realizamos una vez más la llamada al factorial. En este caso, ahora el número en vez de ser 4 sería 3. Se regresa acá, nos imprime el valor inicial, ahora será 3. Y así sucesivamente. Hasta que terminemos todos los factoriales y realicemos la operación. En este caso, pues es 120. ¿Sí? Es muy parecido al ejemplo de la cuenta regresiva. También estamos yendo hacia atrás. Solo que vamos a saber que vamos a parar en el momento en que sea 1 o sea 0. Esto quiere decir que si yo de inicio solicito el factorial de 0, va a venir aquí, lo compara, se hace igual a 0 y le doy un valor de 1. Entonces, con ese valor de 1 es el que regresa y termina el programa. No se va a hacer nada más. Vamos a correr el ejemplo. Pongámosle otro factorial, el factorial de 3. Y si se fijan, nos va guardando los valores iniciales. Primero los valores iniciales es la impresión que se da acá arriba. En este caso es 3, 2 y 1. Una vez que tenemos todos los valores que yo busco, ahora sí, se va haciendo la cuestión al revés. Multiplicamos el 1 por el 2. Bueno, primero el 1 solito. Después el 1 por el 2, que son 2. Y después el 2 por el 3, que son 6. Y ese es mi valor final y se imprime. Entonces, recursivamente estoy llamando a la función factorial hasta que mi caso base se cumple y estoy generando espacios en memoria para guardar todos estos valores para después multiplicarlos. Muy bien, tengo un ejemplo más sobre recursividad. Este ejemplo va a ser un juego de adivinanza.
En este caso, vamos a preguntar o vamos a solicitar una pequeña adivinanza al usuario. Nos va a preguntar qué animal tiene las 5 vocales en su nombre. Entonces, en este caso tenemos una función, tiene un parámetro, pero ya está previamente definido. En este caso el parámetro es intento. Intento se le va a asignar al inicio un valor de 1. Vamos a tener 3 intentos para poder tener para poder ganar el programa, ¿sí? Entonces, a la hora de llamar a la función jugar, venimos hacia acá, tenemos que en mi primer intento me pregunta qué animal tiene las 5 vocales y yo le digo pues mi respuesta. Si mi respuesta no se encuentra en ninguna de estas opciones, si se fijan pongo varias opciones. Murciélago con acento, murciélago con M minúscula sin acento, murciélago con mayúsculas, con acento igualmente. Quizás deberíamos agregar una más en la que el usuario no nos introduce un acento. Respuesta. Permítame. Okay. Respuesta diferente de murciélago. Y así sucesivamente. Podemos introducir todas las respuestas que nosotros queramos. Entonces, si mi respuesta es diferente a murciélago y mi respuesta es diferente a murciélago ahora escrito con una minúscula y mi respuesta es diferente a murciélago escrito en mayúsculas o a murciélago sin acento, entonces vamos a sumarle al intento 1, ¿sí? Entonces tenemos mi primer intento pues fue fallido porque yo no introduje la respuesta correcta. 1 es menor a 3, nos va a decir que sí. Y imprimimos en pantalla, fallaste, inténtalo de nuevo. ¿Qué hacemos? Le sumamos al intento el valor de 1. Esto quiere decir que si yo tengo un 1 y le agrego otro 1, ahora mi intento será 2. Es mi segundo intento en el que yo puedo hacer las cosas. Entonces, llamamos a la función jugar, le mando el valor que tiene mi intento, en este caso es ahora un 2, lo recibe y una vez más le pregunto qué animal tiene las 5 vocales. Introduce la respuesta. Si la respuesta una vez más no se encuentra en ninguna de las que yo puse, el intento viene y se compara aquí. 2 es menor que 3, sí. Le decimos al usuario, fallaste, inténtalo de nuevo. Entonces, el intento, que ahora tiene el valor de 2, se le suma una vez más un 1 y ahora tenemos el valor de 3. Igualmente, este valor lo mandamos a la función una vez más. Se llama la función, le mandamos el intento y ahora el intento no tiene el valor de 2, tiene un valor de 3. Preguntamos una vez más qué animal tiene las 5 vocales, nos dice la respuesta. Y si el usuario una vez más no introduce la respuesta correcta, comparamos. 3 es menor que 3, en este caso no, este caso se rompe. Entonces le decimos que por lo tanto perdió el juego. Si el usuario introdujo, en caso contrario, la respuesta correcta, entonces el usuario ganó. ¿Sí? Tenemos 3 intentos para lograr resolver ese juego o esa adivinanza. Vamos a verlo correr. Primero nos pregunta, ¿qué animal tiene las 5 vocales? Digamos que yo ni siquiera sé qué son las vocales y le pongo delfín. ¿Sí? Entonces nos dice, fallaste, inténtalo de nuevo. ¿Qué animal tiene las 5 vocales?
Entonces, pongámosle ahora otra opción, rata. Nos dice, fallaste, inténtalo de nuevo. Agregamos otro animal, oso. Y por último, pues perdimos, porque ya tuvimos el primer intento, el segundo intento y el tercer intento y no lo logramos. Por lo tanto, perdimos. En caso contrario, ¿qué animal tiene las 5 vocales? Pues ponemos murciélago. Ganamos al momento. Si se fijan, en cuanto imprimimos ganaste, terminamos el programa porque dentro de este else no se llama a la función jugar. La función jugar solo se va a llamar cuando mi respuesta sea errónea. Entonces, si mi respuesta es errónea, no es ninguna de las que yo marqué, se llama a mi función jugar y sumamos el intento en 1. Aquí hay dos formas de terminar el programa. Una, pues ganando, y dos, pues hasta que pasemos los 3 intentos y perdamos. ¿Ok? Aquí les agrego unos recursos para, si no les queda muy claro qué es la recursividad, son 2 videos de YouTube. Y tenemos este juego, el juego de las torres de Hanoi, o de los discos y las torres de Hanoi, ¿sí? Este juego que hace, el objetivo es pasar todos estos discos a la tercera torre, haciendo movimientos, moviendo un disco cada vez. Entonces, obviamente hay restricciones, ¿sí? Un disco mayor, por ejemplo, si yo quiero poner este disco que es mayor arriba de este disco que es menor, eso no me lo va a permitir, eso es un movimiento erróneo. No podemos mover 2 piezas a la vez, tenemos que ir moviendo de uno en uno. Aquí nos marca el mínimo de movimientos y pues los números de movimientos que llevamos. Como ejercicio, ustedes realicen este problema, jueguen este juego. Aquí nos da la opción de cuántos discos queremos. Si queremos 4, 7, 8, obviamente en cuanto más discos tengamos, más movimientos vamos a hacer y va a ser más complicado. Este juego o este tipo de torre también es un problema recursivo. ¿Por qué? Porque el disco siempre se tiene que estar moviendo de una torre a otra recursivamente hasta que nosotros terminamos el problema. Les pido por favor que como ejercicio de clase investiguen cómo se realiza este código. Ya está en internet, obviamente. Traten de entender primero que nada cuál es el caso base y cuál es el caso recursivo. Entonces, hay que definir, investigan lo que viene siendo el código, definen cuál es el caso base, cuál es el caso recursivo y me ponen una pequeña explicación sobre lo que realiza ese código o cómo ustedes entienden ese código que es recursivo, ¿sí? Esto va a ser un pequeño ejercicio de clase. De la misma forma va a haber tarea en la que ustedes van a tener que hacer programas que llamen a funciones, ¿sí? Que una función llame a otra función, como en el ejemplo del IVA, y alguno que otro ejemplo recursivo para que ustedes definan su caso base y su caso recursivo. Por mi parte sería todo. Voy a tratar de subir algún archivo con los ejercicios de tarea para que vayan viendo más o menos cómo se resuelven. Espero que se encuentren muy bien y pues nos vemos la próxima clase.